Bienvenidos a una nueva edición de Charlas Terrícolas, el espacio de conversación que tenemos en Buenos Días Terrícolas. En esta oportunidad vamos a conversar con el historiador Joseph Dager, también profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Y lo que vamos a hacer básicamente con Joseph Dager en esta oportunidad es analizar estos turbulentos primeros 20 días del 2025, que son prácticamente una continuación del 2024, un año bastante agitado para nuestro país en materia política y que estoy seguro va a continuar agitado por lo que resta del año, que dicho sea de paso todavía nos queda muchísimo tramo por recorrer. Joseph, ¿cómo estás? Bienvenido a Charlas Terrícolas, gracias por estar una vez más con nosotros. Encantado de estar aquí una vez más y de conversar contigo, Paco, que será para mí, por supuesto, como siempre, un aprendizaje. Joseph, ¿cómo podemos evaluar estos primeros 20 días del 2025 que, como yo decía en la introducción, son una suerte de continuación de, ya no solo del 2024, yo diría que de lo que estamos viviendo prácticamente desde el 2021, si no es antes, ¿no? Un año que no deja de golpearnos en materia de inestabilidad política, de desinstitucionalización del país y de, lamentablemente, impunidad y descaro, que parece ser lo que se está instalando como nueva normalidad en nuestro país. Yo creo que lo has resumido muy bien, Paco. Yo creo que estos primeros días del 2025 respecto de estos temas no nos traen nada nuevo. No había ninguna razón para pensar que eso podía ser de otra manera. Claro, por supuesto, uno siempre desea que el año que empieza sea mejor, ¿no es cierto? Pero por lo pronto no vemos ninguna mejoría respecto de una posibilidad de que la institucionalidad en el país vaya hacia tener una mejoría, algún cambio en ese sentido. No lo vemos allí. No hay, por supuesto, tampoco un entendimiento de parte de los políticos o concretamente del Ejecutivo, que tiene que escuchar un poco más a la población y que tiene que tratar de hacer alguna política que, digamos, logre entender lo que la población quiere y efectivamente las últimas encuestas muestran que la aprobación de la presidenta y del conjunto de ministros no mejora y probablemente no mejorará. Tenemos políticas y leyes que siguen demostrando que no hay un interés por combatir la inseguridad ciudadana, que probablemente en este momento es uno de los grandes o el más grande problema que vive la ciudadanía. Es el problema más grande de la ciudadanía y no le parece interesar a los políticos, ¿no? ¿Y por qué? Entre otras cosas, porque si se dieran leyes o se observaran leyes como por ejemplo lo de la detención preliminar, podrían verse afectados los propios políticos. Es decir, se legisla o se decide o no observar leyes en función de los propios intereses particulares y no en función del sentimiento nacional, del sentimiento de la ciudadanía. Eso significa que a nuestros actuales líderes políticos, y tú lo decías muy bien, el descaro los define y los califica de un modo impresionante. Digamos, a lo largo de la historia del Perú, hemos tenido, pues, por supuesto, siempre políticos digamos, siempre se han caracterizado por no ser de los mejores, ¿no? Pero el descaro con el que ahora trabajan, la impudicia, ¿no? Con la que se manejan, es algo que creo que no hemos visto en nuestra historia hasta ahora, ¿no? Pero la historia del Perú, y como tú bien lo has mencionado, es una historia lamentablemente de intereses que se han ido alternando en el poder, ¿no? Yo precisamente durante el 2024 tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto muy bonito
relacionado con el bicentenario de la batalla de Ayacucho y pude aprender muchísimo de cosas buenas y bonitas que han pasado en nuestra historia, pero también de la triste realidad que nos acompaña desde hace 200 años, ¿no? Una alternancia de intereses de ciertos grupos de poder que han ido intercalándose entre gobiernos militares y gobiernos civiles y, claro, las últimas 3 décadas de nuestra historia o 4 décadas de nuestra historia no hemos caído en manos de una dictadura militar, pero se sigue repitiendo este patrón de no tener líderes políticos que precisamente fijen su mirada o fijen sus objetivos en digamos, en una visión de país, ¿no? Incluso los partidos políticos han sufrido una degradación tal que en las próximas elecciones vamos a tener 40 partidos entre los cuales elegir y cada cual es prácticamente un vientre de alquiler, por decirlo menos, sino un club de patas en el cual se han reunido para ver si salen elegidos, porque ya ni siquiera es negocio resultar electo, sino la misma campaña electoral parece ser el principal negocio de los políticos hoy por hoy. Y eso es terrible. No solamente es, digamos, lamentable, no solamente es tristísimo, sino que es terrible para la propia institucionalidad y para la propia forma de entender la política entendida en el sentido, digamos, original del término, es decir, la política como servicio hacia el otro, hacia la ciudadanía. Y esto no tiene que significar, digamos, una vocación altruista demasiado idílica, ¿no? Sino que la política pues tiene que ser eso y tiene que beneficiar a los demás porque es también una forma de beneficiarse uno mismo, porque luego llegará el otro que hará lo mismo para beneficiar al resto, ¿no es cierto? Eso se ha perdido prácticamente en el Perú, ¿no? Eh, y una de las cosas, creo, donde empieza este problema es el desprestigio que comienza probablemente en la década de los 90, el desprestigio hacia el político que se dedica a la vida política o a la vida del funcionario del Estado, ¿no? Un gran teórico de la sociología, Weber, hablaba del político por vocación, ¿no? Es decir, nosotros necesitamos gente que se dedique a la política, ¿no? Es necesario, lo necesitamos como país, pero lo necesita todo país. Ese tontoneo que repiten a cada rato personas de gente, ¿no? Se habla de los caviares que viven del Estado, ¿no? Bueno, necesitamos personas cuya misión, cuya profesión sea o la política o la gestión pública, ¿no? Lo curioso es que muchos de los que repiten eso son gente que ahorita está en el Estado. Por ejemplo, algunos militares que están ganando el sueldo de congresistas y también pensión por ser militares y son los que repiten ese sonsonete de gente que vive del Estado. Necesitamos toda democracia, toda república, todo régimen político institucional necesita gente profesional dedicada a la política. Y hay una desprofesionalización de la política, porque además, a lo largo de estas 3 décadas, si nos referimos específicamente a la década de los 90 con el fujimorismo, que empezó siendo una suerte de alternativa a los partidos tradicionales, ha terminado convirtiéndose en lo más tradicional de la política de antaño, ¿no? En esa política rancia, ¿no? De intereses subalternos, ¿no? Que no ve el bien común, que nos recuerda frases lamentables como aquella de Keiko Fujimori de no me importa si se perjudican 1000, 10.000 o 100.000, no, ese proyecto no va porque simplemente no responde a los intereses partidarios, ¿no? Y es bien triste porque yo creo que ese discurso, como tú bien lo has dicho, se repite prácticamente en todo momento, lo cual además contribuye a un desgaste aún mayor de la actividad política. Y algo importante en todo esto, Joseph, no sé si coincides conmigo, es
la falta de liderazgos, ¿no? No hay líderes, lamentablemente, en nuestro país, no solo a nivel político, sino prácticamente a todo nivel, ¿no? Ni siquiera del empresariado, no hay líderes en los medios de comunicación, no hay líderes en la sociedad civil que pueda de alguna manera aglutinar o de alguna manera convocar masivamente a la población para que se movilice en contra de esta antipolítica, como yo la he denominado. No, no hay líderes. Hemos tenido en los últimos años varias oportunidades que surjan esos líderes. Falta visión, visión incluso de gente que ha tenido la oportunidad de encarnar ese liderazgo y no se han dado cuenta de esa oportunidad de poder ejercerlo. Y por supuesto también hay, digamos, un conjunto de intereses que también perciben la posibilidad de que ocurra ese liderazgo y entonces comienzan a dinamitar cualquier posibilidad de que suceda o surja un liderazgo, ¿no? Y entonces, por supuesto, ahí vienen las inhabilitaciones en el Congreso o comienza la judicialización de la política y comienzan una serie de cuestiones que impiden que ese liderazgo surja. Yo creo que, por ejemplo, digamos, no quiero personalizar demasiado, pero por ejemplo, hubo un momento en el que el expresidente Vizcarra hubiera podido ser un gran líder, hubiera podido de- tener detrás de sí un gran liderazgo. Pero claro, lo de la vacuna fue un enorme error, ¿no? Aún así, todavía ejerce un liderazgo, ¿no? Por donde va Vizcarra, lleva tras de sí una enorme aceptación. Si Vizcarra no hubiera escondido lo de la vacuna y él hubiera salido a decir desde un primer momento que él como presidente se ponía la vacuna como voluntario, y ese símbolo, ¿no? Ese símbolo que el presidente se arriesga y es el voluntario, ese símbolo hubiera sido muy poderoso, ¿no? Y hubiera demostrado una capacidad de liderazgo enorme. Lamentablemente yo creo que fue un error no hacerlo, ¿no? Claro, aún así, Vizcarra, muy al margen del tema de la vacuna, es un político que lamentablemente se ha visto involucrado también en casos de corrupción. Incluso ahora que estamos siendo testigos de este juicio oral que ya se inició, en donde han aparecido testigos que han reconocido que le han entregado dinero y están apareciendo pruebas un poco más sólidas de las iniciales investigaciones periodísticas que señalaban los casos de corrupción de él en el gobierno de Moquegua, lo han convertido lamentablemente en un político más, ¿no? Pero que claro, maneja un liderazgo que, por lo menos desde el análisis que yo hago, es un análisis artificial generado a partir de la dinámica y de la narrativa instalada desde las redes sociales, ¿no? Porque es un político que ha sabido aprovechar precisamente ese espacio, que es un espacio mayoritariamente joven, y en el que ha sabido además, con muy buen olfato político, al margen de los defectos, digamos, que pueda tener desde el punto de vista moral, y que sabe oler y surfear muy bien, ¿no? Correcto, Está correcto. totalmente presente en TikTok, es un tipo que tiene la respuesta a flor de labio, ¿no? Pero lamentablemente esa no deja de ser, digamos, un político más del montón que está siendo procesado en este momento, como la mayoría de nuestros expresidentes. Sin duda, y claro, y él tendrá que demostrar si es que, bueno, él por supuesto dice que es inocente, tendrá que eh, demostrar eso, eh, pero claro, el problema es que una persona que ejerce liderazgo y que pudo ser un gran líder al final está también posiblemente embarrado en casos de corrupción, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el mensaje que finalmente recibe la población? Que es el descreimiento, ¿no? El descreimiento total en la política. Y lo que hacen los actuales congresistas
o los actuales, algunos de los actuales ministros, no es sino aparentemente demostrarles a la población esos temores, ¿no? Es decir, estos políticos no tienen ningún otro interés que el propio personal, ¿no? No tienen ningún otro interés que sacar todo lo que puedan de esta posición, de este cargo, porque probablemente saben que no van a volver a ser, ¿no? Porque como no hacen de esta posición, de este ejercicio, no lo hacen una profesión, no tienen por qué cuidar, ¿no? No tienen por qué cuidar su chamba, digamos, ¿no? Y entonces son capaces de declarar lo que sea, de justificar como sea, y ese es el problema de no tener partidos consolidados, gente que se dedique a la función pública, personas que se dediquen a la política, porque llegan y lo que quieren es sacar como sea, quizás algunas inversiones que hicieron para llegar, ¿no es cierto? Y también, claro, una vez que están ahí, muy probablemente saben que, 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 que no van a volver a ser ministros, ¿no? Muchos de los que son ministros hoy no van a volver a ser ministros probablemente en ningún otro régimen. Y una de las cosas que ha pasado antes en la historia del Perú es que hemos tenido ministros más o menos importantes que lo han sido en otros regímenes, ¿no? Ujú. Claro, O viceministros que luego son ministros, o qué sé yo. Muy probablemente los que han ocupado en los últimos gobiernos no lo van a hacer en los siguientes, ¿no? claro, porque además, si nos ponemos a pensar en los últimos gabinetes, no solo de Dina Boluarte, sino de los últimos 5 o 6 presidentes que hemos tenido, muchos de esos nombres pasan desapercibidos, ¿no? Muchos de esos nombres no los recordamos por nada concreto, si no fuera tal vez por los escándalos que protagonizaron o por las denuncias o las investigaciones periodísticas de las que fueron protagonistas, ¿no? En ese sentido, el poder se ha convertido en una suerte de botín y hasta diría yo en una lotería, porque claro, en su vida se imaginaron tener un fajín alrededor de la cintura o una banda presidencial cruzándoles el pecho, y tienen que aprovechar como sea el tiempo que van a estar en el poder, aún sabiendo que probablemente puedan acabar en un penal al final de su periodo, de su mandato. Sin lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a dudas. Hace años, en las universidades, en los exámenes de admisión, en la parte de cultura general, solíamos poner como preguntas los nombres de algunos ministros en algunas carteras, o por lo menos los nombres del presidente del Consejo de Ministros. Ya ninguna universidad pregunta una cosa como esa, porque es tan voluble, cambian tan rápido los ministros, son tan insignificantes los nombres que ya no tiene ningún sentido preguntar, ya no valora la cultura general eso, ¿no? Porque probablemente, como tú bien dices, los nombres que hoy recordamos tienen que ver no, digamos, con lo que buenamente ha hecho el ministro, sino con los escándalos que ha provocado o con las declaraciones, digamos, lamentables que ha dado. Y eso es terrible, ¿no? Hablemos del Congreso de la República, Joseph. Un Congreso de la República que actualmente, y según la última encuesta de Ipsos, tiene apenas 6% de aprobación, que es el que prácticamente tiene el poder y el que sostiene a una presidenta con 3% de aprobación, y que lamentablemente tiene personajes que, igual que los ministros, tampoco van a trascender, pero son personajes que han caído en una suerte de cinismo ya descarado, ¿no? Nunca antes visto. Tienes a los ministros quejándose, por ejemplo, del ministro Juan José Santibáñez, ¿no? Instándolo a que renuncie o exhortando a la presidenta de la República que lo cambie, pero pareciera no darse cuenta que ellos, dentro de su función de control político, tienen una herramienta muy poderosa que les permitiría, en primera instancia, interpelar al ministro y, en segunda, censurarlo, pero simplemente no lo hacen, ¿no? Pareciera que tuitearan para la foto, para que la gente que lo sigue a través de redes sociales diga, ah, bueno, el congresista ha pedido, ¿no? Que se bajen al ministro del Interior. Pero vamos, la gente parece no darse cuenta que precisamente ellos tienen una llave que simplemente pareciera que no les da la gana de usar.
es impresionante, ¿no? Pareciera que es una especie de performance, ¿no? Es una especie de teatro, ¿no? Lo que hacen los ministros. Además, los ministros han tenido, perdón, los congresistas han tenido respecto de este ministro oportunidades en meses anteriores, donde, por ejemplo, quedó clarísimo en varias oportunidades que el ministro había mentido, ¿no? Respecto de algunas declaraciones, respecto de su celular, respecto de algunos mensajes que envió, quedó claro que había mentido y incluso fue al Congreso y no lo censuraron, ¿no? Entonces, digamos, los congresistas ahí supongo que están efectivamente declarando para la foto. La presidenta acaba de decir que tenemos un muy buen ministro del Interior, ¿no? Entonces, ellos tienen cómo hacer para que podamos descansar de ese ministro, que realmente es un ministro que no debería seguir en el gabinete por el bien de la propia presidenta, pero sobre todo por el bien de los ciudadanos, ¿no? Es un ministro al que se le ha ido completamente de las manos el asunto de la seguridad ciudadana. Ahora, claro, uno dice, se le ha ido de las manos, de repente lo que está haciendo es que no está haciendo nada, ¿no es cierto?, por controlar la seguridad ciudadana, ¿no? Ujú. Pero además, precisamente, ¿no? Él se ha pintado como un ministro y como una persona lamentablemente sin palabra, ¿no? Recordemos hace unos 6 meses atrás, cuando se declaró el primer estado de emergencia en algunos distritos de la capital y también en el norte del país, él dijo, si los estados de emergencia no funcionan, renuncio, ¿no? Y esas Claro, declaraciones quedaron grabadas en todos los medios de comunicación. Han fracasado los estados de emergencia, han atentado hace un par de días contra la sede del Ministerio Público en Trujillo, probablemente uno de los atentados más fuertes que se hayan visto desde la década de los 90, 80, 90, en la época del conflicto armado interno, y el hombre ni se inmuta, ¿no? no se Viaja, inmuta. va con el presidente del Consejo de Ministros, vuelve a anunciar un estado de emergencia con otro nombre, porque ahora dice que es la policía y el ejército que ha tomado el control de la ciudad de Trujillo. Vamos, eso es un estado de emergencia, pero no hay un plan, ¿no? No hay una, digamos. No hay un norte, no hay un Ujú. norte, no hay un plan, no hay un proyecto. Y esto además queda evidentemente claro cuando, en la reacción del ministro frente a las preguntas de la prensa, ¿no? No tiene que responder y se molesta, ¿no? Su reacción es de molestia, es decir, ¿qué me vienen a preguntar a mí? No tiene respuesta. Y yo creo que el problema de seguridad es un problema eh, que, que ya debería, digamos, eh, preocupar mucho más al Ejecutivo y al Legislativo, porque lo que estamos viendo, los atentados que estamos viendo, el sicariato, los asesinatos en la ciudad, es decir, estamos viendo situaciones que deberían preocupar grandemente. Es decir, eso no solucionamos poniéndole un adjetivo, llamándole terrorismo urbano y ya con eso solucionamos el tema, ¿no? O sea, yo creo que hay que comenzar a ver qué significa, de dónde viene, por qué, comenzar a aplicar, por supuesto, inteligencia, porque estamos comenzando a parecernos a lo que sucedía en algunos países y creo que hay que ponerse, digamos, a atender las cosas con muchísima mayor foco, con muchísima mayor atención, ¿no? Ahora, yo sé que estamos en el 2025, es un año preelectoral. En abril de este año, la presidenta Boluarte tiene por ley que convocar a las elecciones generales del 2026 y todo hace pensar que el proceso electoral que vamos a vivir el próximo año puede ser, como lo advirtió bien Piero Corbeto hace algunos meses atrás, en un proceso electoral muy violento, probablemente tan violento como fue el último proceso electoral en el Ecuador, que incluso le costó la vida a un candidato presidencial. ¿Tú crees que esa figura se pueda repetir en nuestro país?
Sí, lo estaba tratando de sugerir en mi intervención anterior. Yo creo que efectivamente Piero tiene mucha razón. Yo creo que lo que se viene es muy complicado. Yo creo que va a ser un proceso electoral muy complicado y con muchas posibilidades de ser muy violento, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy sobre aviso de eso. Y claro, con treinta y tantos posibilidades de candidaturas, con mm, posibilidades de financiamiento de esas candidaturas que nunca va a quedar muy claro de dónde van a venir, y con eh, digamos, este clima de por sí. eh, de enfrentamiento, ¿no es cierto? De tanta violencia verbal también, ¿no? De tanto enfrentamiento, yo creo que lo que se nos viene va a ser una cosa muy violenta, que además lo estamos viendo en el mundo, ¿no es cierto? Como Perú, no escapamos tampoco al contexto mundial de estos enfrentamientos violentos que están ocurriendo, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, en el Perú sabemos que es un país conservador, pero recientemente, digamos, esta sonada conservadora es cada vez más radical, ¿no? Estamos hablando de partidos ultraconservadores que desde el Congreso de la República han propiciado contrarreformas, ¿no? Principalmente en la educación, a tal punto que el comisionado de Derechos Humanos para los Niños en Ginebra hace un par de días prácticamente le ha jalado las orejas a la ministra de la Mujer Hernández, que no ha sabido cómo responder por qué el Ejecutivo no ha reaccionado frente a las propuestas que han venido desde el Legislativo, por ejemplo, en materia de educación sexual integral o de revisión de textos por parte de los padres, propuestas que han nacido precisamente de los núcleos más conservadores del Congreso de la República y que recientemente se han visto mucho más empoderados por el contexto internacional, ¿no? La reciente asunción del poder de Donald Trump en los Estados Unidos incluso nos ha dejado una imagen que todavía resuena en la cabeza de muchos, ¿no? El principal aliado del ahora presidente Trump haciendo este saludo nazi, que muchos dicen, no, no es un saludo nazi, es un saludo romano, o es algo que se parece, pero no es, pero vamos, es claramente un saludo nazi que ha hecho este hombre y que la verdad es que a muchos nos ha escarapelado el cuerpo, ¿no? Porque pareciera que no hemos aprendido nada. Sin duda, sin duda. Mira, si no es un saludo nazi y solo se le parece, ya es sumamente preocupante que ese sea el mensaje que se haya enviado, ¿no? Es decir, si yo, ese aliado quiere enviar un mensaje que está dando un saludo que se parece, ya es muy preocupante, ¿no? Porque claro, o sea, es imposible que no se den cuenta que se parece, ¿no? Entonces, ahí hay un mensaje que se está enviando, es clarísimo el mensaje que se está enviando y entonces es para escapelarse, ¿no? Y la reacción conservadora que está habiendo en nuestro país, ¿no? Con reacciones que realmente preocupan, ¿no? Uno puede entender, claro, por supuesto, cierta sensibilidad frente a determinadas reformas, en efecto, uno puede entenderlas, pero las reacciones tan virulentas, tan violentas, tan sin pensar en los otros, es una cosa que preocupa. Y el mal rato que pasó la ministra, eh, que debo decir que incluso hasta por empatía humana, digamos, ¿no? Uno, piensa en ella, dice, pobrecita, ¿no? Pero claro, no estaba preparada, no sabía qué decir, ¿no? Pero esto significa claro, no estamos preparados, como hemos seguido, como el Ejecutivo ha seguido por miedo, digamos, ¿no? Porque no puede oponerse a determinadas cuestiones que dice el legislativo, entonces ha seguido determinadas cosas. No estamos preparados para dar respuesta a, a cuando alguien nos dice por qué has actuado
de determinada manera, ¿no? Ahora, yo creo que esta oleada conservadora, que por supuesto también vemos en otros contextos más cercanos o en los Estados Unidos, eh, nos tiene que digamos, pensar que si esta oleada conservadora se está acercando a gestos que parecen nazis, y si esta misma oleada nos está diciendo que América Latina no les interesa, bueno, entonces, caramba, no miremos tanto hacia allá, sino comencemos a pensar qué tipo de prioridades nos interesan más a nosotros, ¿no? Ujú. Joseph, nos quedan muy pocos minutos y yo quiero aprovechar estos escasos minutos que nos quedan para hablar del panorama, de lo que se viene en los siguientes meses. Se ha especulado mucho de cuál podría ser el futuro de Dina Boluarte en los meses que siguen, teniendo en cuenta que es una presidenta débil desde el punto de vista de popularidad, es la presidenta más impopular de los últimos 40 años de nuestra historia. Probablemente nunca hemos tenido, desde que se mide la popularidad presidencial, una presidenta que tenga el 3% de aprobación, y su permanencia en el sillón presidencial depende prácticamente del Congreso de la República, que, a decir de muchos expertos, en abril podrían, después de que se convoquen las elecciones, podrían bajarle el dedo y en el mejor de los casos esto podría ocurrir en julio, cuando estén completamente seguros de que el Ejecutivo no pueda contraatacar con una disolución del Parlamento. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a llegar precisamente, además, en este año preelectoral en el que se van a configurar muchísimas cosas en muy poco tiempo? Yo creo que es una, digamos, probablemente es el escenario más probable, ¿no? Yo creo que julio podría ser la fecha más probable de vacancia. Digo julio porque ya no solo no van a poder cerrar el Congreso. Yo creo que en abril tampoco tendrían fuerza para cerrar el Congreso, ¿no? Pero julio sería la fecha porque además los congresistas no tendrían por qué acortar ni un mes su mandato, ¿no? Y por supuesto ellos están muy interesados en no acortar el mandato. Yo creo que julio sería una fecha más probable que abril. Pero Ujú. creo que también los congresistas están, o el Congreso en general, está pensando en quién se va a comer esa papa caliente de los últimos meses, ¿no? ¿Qué partido va a querer asumir la presidencia? Porque esto va a tener un costo electoral, ¿no? De repente, a los congresistas les conviene que esta misma presidenta siga hasta el final. Porque al final, o sea, finalmente, eh, yo no sé cuánto está gobernando Dina Boluarte, ¿no? Porque los congresistas salen a gritar lo que sea y los ministros salen a hacer lo que sea, ¿no? Acabamos de ver un inconveniente con una obra de teatro, salieron dos o tres congresistas a gritar y salieron dos ministros a censurar una obra que no habían visto, ¿no? Tanto el ministro de Cultura como el ministro de Justicia salieron con sendos comunicados y uno dice, bueno, pero no estamos en un estado laico, ¿no? eh, Sin haber visto la obra, ¿no? Solamente porque salieron dos o tres congresistas a criticar, ¿no? Y esto es por supuesto porque tienen el enorme miedo de que puedan vacarlo, ¿no? Entonces, en el fondo, estamos en una alianza gobernante, pero quien tiene la sartén por el mango parece ser el Congreso. Ahora, Entonces, para resumir, yo creo que es más probable la fecha julio que abril, pero vamos a ver qué es lo que pasa en estos meses, porque de repente los congresistas dicen, bueno, que se termine de quemar Dina en todos los sentidos, ¿no? pero ahora, que Dina Boluarte llegue al 2026 también va a tener un costo político para los dos principales partidos que le están soportando, ¿no? Alianza para el Progreso, el partido de Acuña, que además está involucrado en este escandaloso
escándalo, valga la redundancia, de la red de prostitución en el Congreso, y Fuerza Popular, que evidentemente es la otra pata de la mesa, ¿no? Sin duda, por eso digo. Ahí tienen que haber en un análisis de costo-beneficio qué es lo que finalmente les va a significar mayor costo electoral. Porque tomar la presidencia en el último año también va a significar un costo electoral para quien, para el partido que finalmente decida tomar esa presidencia, ¿no? Fue un poco el caso del Partido Morado, ¿no es cierto? Que tomó la... Ahora, yo creo que el Partido Morado se equivocó al querer desligarse de Sagasti, ¿no? Yo creo en fin, pero bueno, en fin, eso ya pasó, pero quien agarre la presidencia va a tener un costo. Pero efectivamente, seguir sosteniendo a Dina Boluarte para estas dos agrupaciones, yo creo que va a significar un costo. Yo creo que Fuerza Popular poco a poco se va desligando. En cambio, el partido de César Acuña todavía lo vemos bastante cercano. Claro que Fuerza Popular es la escopeta de dos cañones, ¿no? En discurso público se va desligando, pero sigue sosteniendo el caballo, ¿no? Sí, yo sé, se nos ha acabado lamentablemente el tiempo y podríamos estar conversando horas sobre este tema, y eso que solo han pasado 22 días apenas de iniciado este 2025, pero queda la puerta abierta, por supuesto, para que podamos volver a conversar y analizar la coyuntura. Siempre conversar contigo es un placer y producimos un análisis muy interesante. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Charlas Terrícolas, y muchas gracias también a todos ustedes por habernos acompañado en esta edición. Y los esperamos en una próxima edición de Charlas Terrícolas, y como siempre les recordamos que estamos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 9 de la mañana, llevándoles lo último de la información. Gracias por estar del otro lado de la pantalla y gracias por suscribirse a nuestros canales. Nos vemos en una próxima edición.